Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Enseguida arrancamos nuestro tiempo de tertulia, análisis. Hoy tenemos mucha plancha, pero antes te resumo la actualidad del día en algunos titulares. Primero, el gobierno denuncia una causa política por el caso Begoña Gómez, después de que la Audiencia de Madrid haya acordado enviarla a juicio con jurado popular. Se sentará en el banquillo acusada de 2 posibles delitos: malversación y tráfico de influencias. Desde Moncloa defienden su inocencia, dicen que la única motivación de este caso es el acoso y la persecución por ser la mujer del presidente del gobierno. Segunda, los independentistas catalanes celebran la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera conforme a la legislación europea la ley de amnistía. De momento, sigue vigente la orden de detención contra Puigdemont por el delito de malversación. El gobierno y los indepes piden que se levante esa medida para que el fugado pueda regresar. Tercera, la Comunidad de Madrid exige al Gobierno explicaciones urgentes por las presiones a la Guardia Civil para que boicoteara el acto institucional desde 2 de mayo. Las asociaciones de la Guardia Civil piden la dimisión de Grande Marlaska y el cese de la directora general Mercedes González. Recuerda que hoy ABC ha publicado incluso la conversación de un teniente general al general de zona de Madrid. La verdad es que la conversación no tiene desperdicio. Y cuarta, el incendio de Orés en Zaragoza ya ha quemado 7.600 hectáreas. Tiene un perímetro de casi 60 kilómetros y ha quemado una decena de casas en Asín, una de las localidades evacuadas. La unidad militar de emergencias trabaja en la zona con 300 soldados. También se ha desplegado en Guadalajara para ayudar en el incendio que ha quemado 900 hectáreas en La Mierla. En Madrid, para apagar el fuego declarado en Lozoyuela, que mantiene confinados a los vecinos de Buitrago, hay un detenido, imagínate. Y quinta, Estados Unidos ha lanzado esta noche una nueva oleada de ataques contra Irán por 6º día consecutivo. La Casa Blanca insiste en que Teherán quiere negociar y llegar a un acuerdo con ellos. Anoche, el ejército iraní atacó objetivos de Estados Unidos en Jordania, Bahrein, Kuwait e incluso en Irak. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Antonio Arraez, buenas noches. Buenas noches. Sobre el tema Begoña, me la dejáis votando, tengo una entrevista y luego si queréis ampliamos. Ya no es el juez Peinado, que también. Ahora en la audiencia provincial, al menos 4 de los 5 jueces, Maite. Eso es, prácticamente la sala al completo, que no suele reunirse y tomar decisiones de estas características, pero parece ser que viendo un poco la importancia de la resolución que se iba a hacer público esta semana y que se ha hecho público hoy, pues ha merecido efectivamente por lo menos la firma de los 4, si no los 5, lo tenemos que saber todavía, si no los 5 magistrados que conforman la sala. Y además han ajustado bastante, ¿no? Porque había 4 delitos por los que el instructor decidió que se abría juicio oral y han decidido que solamente 2 de esos 4 delitos, malversación y tráfico de influencias. Bueno, pues de esto se trata el Estado de Derecho, Ángel. A la instancia, al instructor, siempre tiene otra instancia superior que le puede corregir, le puede incluso aumentar, y en este caso le ha corregido, pero esta señora efectivamente se tendrá que someter al juicio con jurado. Han visto indicios suficientes como para que la mujer del presidente del gobierno se siente en un juicio. El auto como tal es muy heavy, ante un jurado, es contundente ni explican las razones y provoca un debate, sobre todo en la parte del tráfico de influencias, que es casi filosófico, y es qué tiene que hacer, qué no puede hacer, cómo se tiene que comportar la mujer de un presidente de gobierno. Creo que es un debate interesante. El tema de la malversación es distinto porque está más claro, y creo que lo que no debe hacer la mujer del presidente del gobierno es utilizar a un asistente que le pongan para ponerla a trabajar en sus intereses privados. No sé si es delito o no, pero eso está bastante más claro. Luego aparece Óscar Puente diciendo lo de Viri, lo de Ana Botella, bueno, en fin, a lo Óscar Puente.
Hoy la Audiencia Provincial, como hemos dicho, confirma que Begoña Gómez será juzgada por jurado popular, también su asesora Cristina Álvarez. Archiva, como ha dicho Maite, el delito de corrupción en los negocios, apropiación indebida, ordena levantar las medidas cautelares. ¿Cómo se decide que un procedimiento lo juzgue un jurado popular y no un tribunal de jueces? ¿Cómo se eligen esos ciudadanos? ¿Nos puede tocar a cualquiera de los que estamos aquí? José Antonio Tuero es abogado penalista y muchas veces que tenemos dudas, que es casi siempre, pues le pegamos un toque y nos atiende. José Antonio, abogado, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros. ¿Por qué un jurado popular, en este caso? Bueno, porque los delitos por los que en principio se ha investigado el procedimiento, los hechos tienen encaje en una serie de figuras que tienen atribuida la competencia para el enjuiciamiento por la ley del Tribunal del Jurado a este órgano, a este tribunal, que es un tribunal constituido por personas de la calle que enjuician y determinan los hechos, ¿no? Y determinan si una persona es culpable o no. O sea, que no es el juez instructor, ni la audiencia en este caso, quien determina que sea un jurado, que esto ya viene escrito de antes. No, efectivamente. La competencia del jurado viene determinada por la ley en función de los delitos. Hay delitos como homicidio, incendios forestales o, en el caso concreto, pues cometidos por funcionarios o autoridades como cohecho, malversación o tráfico de influencias, como es el caso de la esposa del presidente, que atribuyen esta competencia al Tribunal del Jurado. ¿Quiénes podríamos ser miembros de ese jurado? Pues serían más bien 9 ciudadanos titulares y 2 suplentes que pueden ser elegidos a través de un sorteo sobre el censo electoral. A partir de ahí se hace una depuración, se comprueba si esas personas reúnen los requisitos, si tienen alguna incompatibilidad, si concurre alguna causa de exclusión o si se pueden excusar, y después, ya para el juicio concreto, se hace una nueva selección de estos candidatos y las partes, pues a través de determinadas preguntas y de examen de estos jurados, pueden recusarlos o pueden admitirlos como integrantes del Tribunal del Jurado. Por ejemplo, puede ser cualquier persona, pero hay personas que no pueden formar parte del jurado por razón de su profesión o su cargo. Por ejemplo, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, policías, guardias civiles, por razones evidentes. ¿Y periodistas? Lo digo por si me escaqueo o me escondo. Sí, pues sí que pueden, sí. Periodistas no están exentos. ¿Cómo se les elige? Has dicho en función del censo, pero yo por ahí he leído que son 9 miembros de ese jurado, efectivamente 2 suplentes, pero que hay como una bolsa de unos 3.000 personas en Madrid, ya seleccionadas, ya sorteadas. Bueno, se utiliza, como he dicho, el censo electoral, desde que se ha de ser mayor de edad, y a partir de ahí, pues obviamente que no tengan las profesiones a las que he hecho referencia, y hay esa bolsa, y a partir de ahí se manda una comunicación por sorteo diciendo, oye, pues tiene usted que comparecer tal día para ver si es usted elegible para formar parte de un determinado jurado. Y básicamente así se hace. Luego, una vez que se confecciona, se pasa a una lista de más de 20 personas, las defensas y las acusaciones hacen una selección, esas 20 personas se les interroga, se les pregunta acerca de determinadas cuestiones y a partir de ahí pues se les tachan o no se les tachan, o se les eligen o no se les eligen. Uh-huh. Alguien que está deseando ser jurado es Antonio Herrez. Me encantaría. Joder, lo hizo con una ilusión. No, hombre. No, lo que pasa es que si lo hiciera como debe de ser, no podría contar nada de lo que viviera dentro del juicio. Pues entonces no vayas, tío. Sé quién se va a pedir pana. No, la verdad es que mejor periodista que juez, yo creo. José Antonio, te quería hacer una pregunta. Por parte de la defensa de Begoña Gómez, incluyo pues también al Partido Socialista, se ha intentado por todos los medios que no fuese juzgada por un jurado, porque daba una sensación de que, basándose a lo mejor en las encuestas políticas, en cómo está un posible resultado electoral, en el desgaste que tiene el presidente del gobierno, iba a ser condenada
antes del juicio. ¿Cómo se puede controlar esto para que el juicio al que va a ser sometida Begoña Gómez sea del todo objetivo, honesto y correcto? Bueno, es confiar en la propia institución y en los propios jurados que desempeñan esa labor con la mayor de la objetividad. Debe ser así y hay que confiar en esta institución porque, como digo, pues es una institución que precisamente se instaura para que la propia sociedad civil pueda formar parte de la administración de justicia en determinados delitos. Yo creo que hay que confiar en esta institución, desde luego, y en la probidad y en la bonomía y objetividad de los que conforman el Tribunal del Jurado. ¿Cuáles son los motivos por los que, una vez, imagínate que te has sido elegido, después de esas entrevistas, después de los sorteos, dicen, te ha tocado, y dices, no, yo no quiero? ¿Puedes escaquearte, puedes decir que no, o por qué? Bueno, la ley prevé causas de excusa razonable, como por ejemplo pues la edad avanzada, enfermedad, limitaciones que impidan cumplir adecuadamente la función, un embarazo avanzado, cuidado de familiares dependientes o de hijos pequeños, o situaciones laborales especialmente relevantes, que no basta decir, pues yo tengo un trabajo donde no me puedo excusar, sino que tiene que ser un poquito más, tiene que haber una causa real justificada y normalmente pues acreditada y acreditable para poder justificar o para poder decir que no se puede formar parte del jurado. Maite. Sí, José Antonio, buenas noches. Yo te quería preguntar por Juan Carlos Barrabés, que era el tercer imputado o investigado, como debe de decirse más correctamente en esta causa, y que ha sido apartado y no va a ser juzgado por un tribunal con jurado, porque la causa en él va a derivar hacia la prevaricación, no hacia el tráfico de influencias y hacia la malversación, ¿no? Como a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, su asesora. ¿Es por esto que no se le va a juzgar por un jurado? ¿Porque la prevaricación no entra dentro de los delitos contemplados para el jurado? Efectivamente, lo que ha hecho la Audiencia Provincial es sobreseer estos delitos respecto del señor Barrabés y decirle al juez que tiene que seguir investigando, seguir instruyendo por el delito de prevaricación, que no tiene atribuida la competencia para el Tribunal del Jurado. Y una última cuestión. Una vez constituido el jurado, ¿qué papel desempeña exactamente? Quiero decir, ¿son ellos los que dictan la sentencia? ¿Les dirige el juez o el tribunal? ¿Cómo funcionan? Bueno, el jurado no escribe la sentencia ni decide la pena. El papel del jurado es, de los 9 integrantes, es contestar una serie de preguntas, que es el objeto del veredicto, sobre los hechos y qué consideran probado y qué consideran que no ha sido probado, con base a una serie de mayorías para una cuestión o para otra, y si entiende que la persona acusada es culpable o no culpable. Posteriormente, el Tribunal del Jurado está también confeccionado por un magistrado presidente, que es el que dicta la sentencia, y si hay condena, fija la pena y aplica las reglas jurídicas y resolviendo también las consecuencias civiles que puedan derivarse de ello. Es decir, dicho de una forma sencilla, el jurado decide qué fue lo que pasó y la culpabilidad o no, y el magistrado presidente confecciona qué consecuencias jurídicas tiene. ¿Y el magistrado presidente no influye en ese jurado ni vota? No debe influir, desde luego, y no vota, ¿no? Desde luego que no. José Antonio Tuero, abogado penalista, nos has dado una clase muy útil y muy clarita. Muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Yo, como sigo teniendo mis dudas sobre lo de la fórmula del jurado, mira que tuve yo alguna discusión fantástica y súper constructiva con José Antonio Alonso, que era un gran defensor de esta fórmula. Uh-huh. Aquel que luego fue ministro de tantas cosas. De Interior entre ellos, ¿no? De Interior y de Defensa un ratito. Defensa, sí. Sí. ¿A vosotros os gusta? Esto lo creó Juan Alberto Belloc. Fue efectivamente una decisión socialista. Toño Alonso era por entonces portavoz de Jueces para la Democracia. Eso es. Yo tengo mis dudas de que tengan competencia o tengamos los ciudadanos normales competencias para conocer exactamente el derecho. Hombre, uno puede aplicar el sentido común, ¿no? Que es el que puede tener un ciudadano normal. Bien es verdad que, como decía el jurista, claro, al final la decisión la toma el juez, el magistrado, o el tribunal, no
no la toman el jurado, pero a mí me resulta desde luego dudosa esa institución, y el propio Partido Socialista no parece muy contenta con ella, porque se ha dedicado a denostarla continuamente desde que el instructor Peinado ha decidido, puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera un jurado el que juzgara a Begoña Gómez. No le ha parecido muy bien. Y otra cosa muy rápida, Ángel, yo conozco a una persona, luego os diré quién es, una persona que todos conocemos, que fue miembro del jurado, y me dijo que es como una dictadura, o sea, pertenecer a un jurado. ¿Por qué? No te dejan hablar con nadie, te quitan los móviles, o sea, me dijo que que fue muy interesante participar en un jurado como experiencia, pero que vivía, tenía pesadillas, cualquier signo que muestres de que estás preocupado por algo y tal, enseguida te preguntan, porque hay muchos ojos sobre el jurado para recusar, porque consideren que estés contaminado y tal, y me dijo que lo pasó muy mal, aunque como experiencia le pareció interesantísimo haber pasado por ello. ¿Quién fue? Es que no sé si ella quiere que lo... Bueno, ya tenemos el 50% de la población. Es una periodista, es una compañera nuestra. Luego hablamos. Fíjate, el tema del jurado es una participación de la ciudadanía en la administración de justicia. Y es cierto que es como muy romántico, muy enriquecedor y muy participativo. Pero yo creo que en este país no lo hemos tenido como tradición. Queda muy bien en las películas americanas. Lo impusieron después de ver algún sábado por la tarde alguna película americana y yo creo que no es una buena fórmula. Y en este caso va a ser polémico. Porque en este momento en España la situación política es compleja, todo el mundo debate. Yo mismo no lo tengo claro y me parece un debate que he apuntado yo antes filosófico muy interesante sobre qué puede y qué no puede hacer la mujer del presidente del gobierno, y eso son opiniones, otra cosa son los hechos jurídicos. Fíjate que en la sentencia que hemos conocido esta semana del hermano de Pedro Sánchez no se le ha condenado por tráfico de influencias, porque no han conseguido demostrar si hubo una llamada, si hubo alguien que le dijo que es evidente, pero que no tiene la prueba. Entonces el juez dice, no hay pruebas, no puedo demostrar. En este caso se van a encontrar ante una situación que es muy llamativa, y es la mujer de Pedro Sánchez o Begoña Gómez, que es la misma persona, llama a la Universidad Complutense y dice, soy Begoña Gómez, quiero hacer una cátedra, y seguramente lo hubiesen dicho, pues mire, le damos cita y el lunes tal. O dicen, bueno, soy Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Sí, pues voy allí. Claro, ¿eso es tráfico de influencias o no? Ese es el debate. Ya. Y a mí me parece interesantísimo, porque Begoña Gómez tiene derecho a ejercer su profesión, a intentar mejorar su carrera, pero a su vez no puede dejar de ser la mujer del presidente del gobierno. Ojo. A esta hora en la linterna llega el enfoque de Jorge Bustos y habla de esto y demás cosas. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches. Los tribunales siguen marcando la actualidad española y hoy hemos tenido dos noticias de mucho alcance. Primero, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es que avale la amnistía en su motivación o en sus fines o en su moralidad, que son temas de fondo en los que no entra, sino que se limita a decir que no colisiona con el derecho comunitario, que la ley de amnistía, tal y como está redactada, es compatible con la legalidad europea. Ahora son los tribunales españoles los que tienen que aplicarla. Eso significa que Puigdemont no va a volver inmediatamente. A la larga volverá, quedará impune, porque ese fue el cambalache infame que hizo Sánchez, canjeando su poder, su permanencia en el poder, a cambio de la impunidad del promotor del golpe de Estado. Pero de momento el Constitucional se va de vacaciones, estudiará el asunto en octubre, luego tiene que ir al Supremo, o sea que para final de año o incluso para el año que viene, si el Supremo plantea alguna duda más a Europa, no creo que este hombre vuelva. Que por lo demás la influencia política de Puigdemont no existe ni en su partido ya, donde tampoco le quieren en realidad, aunque no se atreven a plantear la sucesión. Y tampoco creo que sea buena noticia para Pedro Sánchez. Puigdemont es el pasado y no va a volver tampoco la mayoría de investidura. Y en cuanto a Begoña Gómez, eso sí es un tema que jurídicamente son delitos mucho menos graves que la amnistía, que indultar un golpe de Estado, pero que políticamente va a causar un auténtico terremoto de victimismo en el gobierno de España.
Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Maite Alcaraz. Sí, una cosa muy rápida sobre lo que decía Antonio. Efectivamente, el tráfico de influencias es complicado de demostrar. Así ha ocurrido en la sentencia del hermano del presidente, pero en esta sentencia, en la decisión, en la resolución de la audiencia provincial, los magistrados citan el caso de Urdangarín. Sí. Urdangarín fue condenado a cárcel, entre otros delitos, tenía muchos, por tráfico de influencias. Y citan textualmente además eso porque dicen que también la afinidad familiar que tenía en ese caso con el rey lo utilizó en su beneficio personal. Y sobre Begoña dicen que también se aprovechó de su privilegiada posición como esposa del titular del Gobierno de España. Por lo tanto, es curioso, yo hace poco escribí un artículo en El Debate, perdón por la autocita, precisamente sobre esto, lo que va de Urdangarín a Begoña. De Begoña se han visto todo tipo de males en las decisiones judiciales. Ojo, también era de la ultraderecha el origen de la cosa. Claro, en ese caso, efectivamente, fueron también, aquello no era un sindicato de ultraderecha, resulta que eran benéficos, libertadores de la democracia los que acusaron a Urdangarín. Aquí en este caso, pues se ha hablado y se ha dicho de todo del origen de esta denuncia. Pero es que además en el trato que se le dio a Urdangarín, nadie se preguntó si tuvo pena de telediario. Él y su mujer, su exmujer, la infanta Cristina, que nunca entró en coche a los juzgados, que tuvo que darse el paseillo en la audiencia de Palma. Nada de eso se planteó y nadie se preguntó ni nadie dijo, oye, pues a lo mejor el juez Castro, que por cierto luego fue candidato de Podemos, nadie se preguntó si este señor también era, en fin, una persona peligrosa como el juez Peinado y todo eso. Y nadie se planteó ese debate filosófico que tú traes a cuento y que me parece bien, Antonio, sobre el tráfico de influencias, cómo se justifica eso. Nadie pudo justificar que Urdangarín llamó a la puerta de los presidentes autonómicos pidiendo dinero y diciendo que soy el yerno, simplemente con llamar a la puerta y el que estaba al otro lado saber que era el yerno del rey, con eso fue suficiente. Cerramos. Por eso te decía que será polémica, porque en el caso de Urdangarín era claramente para ganar dinero y luego hubo un delito fiscal. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, ella coge un prestigio como participante en una cátedra o codirectora de una cátedra. Por tanto, eso es dinero también, es influencia, es poder. En 5 años han sido 15.000 euros. No, pero es que no solamente es el dinero, Antonio. Cuidado. La influencia, por eso. La influencia se puede traducir de influencias en el y no hay delito fiscal. En el progreso profesional. Otra cosa es el delito de malversación, donde yo sinceramente me lo he leído y no termino de aclararme si se adueñó o no se adueñó del famoso software y con qué intención. Eso lo tendrán que... Yo reconozco que me voy a volver la sentencia despacio, esta tarde me la he leído, pero deprisa porque hay que leer tanta sentencia y tanta historia que uno no da más de sí. Pero no he terminado de entender si realmente ha quedado demostrado que se apropió del software y con qué intención. Pero el tema del tráfico de influencias lo van a decidir personas, ciudadanos normales. Bueno, veremos. Es que un juez está más preparado para ser objetivo. Ciudadanos, si caen 8, hemos dicho 9. Si caen 9 de votantes de izquierda no van a haber tráfico de influencias. Y si caen 9 de votantes de derecha, sí. Bueno, no sé, la izquierda defendía la igualdad y el que no se utilizara dinero público para fines espurios. No sé, antes, en la antigua izquierda, ahora ya... Una sociedad polarizada como la actual no es el mejor teatro para juzgar a la mujer del presidente del gobierno por un delito de tráfico de influencias. Es con un tribunal más que profesional, como la audiencia provincial o el tribunal en Extremadura, y se monta la parda. De todas formas, imagínate. es decir, no será la última sentencia, recurrirán y ya veremos cuál es el final de todo, que será el otro asunto que era Puigdemont. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía, no ve objeciones a que se aplique al delito de malversación ni a terrorismo. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y Félix Bolaños. El Tribunal Constitucional lleva un año pasándose la pelotita de una mano a la otra. Al final se les va a terminar cayendo. Lo que dice esta sentencia es que no hay excusa para la no aplicación y para no resolverlo. Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible. Miguel Tellado asegura que el Tribunal Europeo no se ha pronunciado sobre la ley de fondo. Que el debate respecto a la amnistía nunca fue solo jurídico.
La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Del mismo modo, consideramos que ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo. Núñez Feijóo ha dicho que respeta las sentencias de todos los tribunales. No sé muy bien qué quiere decir eso. Pues que Digo, no, en un caso como este. Que no es momento para ser muy duro con los independentistas, aunque yo creo que viendo el panorama político de este país se lo puede permitir, porque no va a haber... Espera, perdóname, vamos a escuchar a Feijóo. Dame un segundín. Vamos. Mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. El mismo respeto que le tengo a las sentencias previas sobre este tema y a las sentencias posteriores que vengan después. Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. Las respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial no tengo nada que añadir. Perdona, Antonio. Decía que el panorama político igual Feijóo puede ser más contundente con el tema catalán. El otro día en Barcelona decía que se ha pasado página, y yo creo que sí se ha pasado página, y yo creo que la sociedad catalana... ¿Y cuando dicen quiere que lo pasar volverán a hacer? Cuando dicen... ¿Una broma? El contexto en el que hay que ver ahora mismo cuando dicen eso es que en Cataluña gobierna el Partido Socialista de Cataluña y las encuestas dicen que los que quieren ser independentistas son menos. Y esto no ocurrió en el año 17. Y con esa tenemos que seguir trabajando. A partir de ahí, el gobierno tiene un problema que se votar mayoritariamente a un partido como Alianza, Tú ves las encuestas y suma mayoría el independentismo con la subida de Alianza. Las encuestas, cuando les preguntan a los catalanes directamente, es que lo analizas con bisturí. Hoy, si hubiera elecciones mañana con las encuestas, olvídate de las ideologías, sumaba el independentismo. Sumaban los partidos independentistas. Cuando tú le preguntas en la misma encuesta a los catalanes directamente, ¿quieres Cataluña independencia? Un 60 dice que no, un 40 dice que sí, más o menos. Entonces... eso antes no era así. Pero en cualquier caso, el problema que arrastra el gobierno con la amnistía es que dijo que era inconstitucional. Y después de decir que era inconstitucional, cuando le hicieron falta 7 votos, dijo que era constitucional. Y eso es un problema político. Más allá del análisis de si la amnistía era oportuna, no era oportuna, si ha venido bien, si ha venido mal o lo que ha ocurrido. La realidad es que esto fue la compra de 7 votos a cambio de una ley que 15 días antes era inconstitucional. Y el decir una cosa y la contraria es lo que ha provocado el sentimiento y ha desgastado. Yo creo que esto es una de las cosas que más ha desgastado dentro del voto de izquierdas a Pedro Sánchez, porque no se puede decir una cosa con desparpajo y a los 15 días la contraria con el mismo desparpajo. Maite. A ver, hay que recordar siempre que con la ley de amnistía se compró la investidura de Pedro Sánchez. Claro, no se hizo para apaciguar Cataluña, ni para que estuvieran contentos los separatistas, ni nada de eso. Se hizo para comprar una investidura. Y efectivamente desnudó a Pedro Sánchez, que había dicho antes de la campaña electoral que en absoluto, hasta llegó a decir, que fue cuando la famosa frase de quién depende la Fiscalía, que iba a traer prácticamente de las orejas a Puigdemont, y que por eso la Fiscalía que dependía de él lo iba a poner a disposición de la justicia. Eso no ocurrió. Lo que ha ocurrido hoy con el TJUE, pues bueno, son dos cuestiones prejudiciales. No van al fondo del asunto. Se trata de si los CDR eran o no terroristas y si se había malversado dinero. Dice el Tribunal Europeo que en ninguno de los dos casos es así y que puede seguir adelante la ley de amnistía. A mí, y por terminar, lo que me llama más la atención es que haya comprado la doctrina del gobierno. La doctrina o el relato político del gobierno, y es decir, efectivamente, que gracias a esas decisiones en Cataluña ya pues no hay independentistas. Y eso no es cierto. Ni fue por la amnistía, por lo que se acallaron las calles. Se acallaron en primer lugar por la sentencia del proceso del Tribunal Supremo. Por la sentencia del proceso que les dijo a los independentistas que había Estado y que el Estado iba a impedir que eso, si volvía a ocurrir, se produjera y los iba a mandar a la cárcel. Luego el poder político los sacó de la cárcel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque claro,
tú acallas unas protestas porque les das todo lo que piden. Es que claro, Esquerra Republicana y Junts han exprimido el limón en el Congreso y ya no hay nada que darles. Entonces, lógicamente, pero no es porque haya sido el ibuprofeno, ni se haya bajado el suflé, ni nada de eso por la ley. Lo mismo que casi todos los españoles hacia Puigdemont, que me parece una persona desagradable, injusta, desagradecida, deshonesta. Y no sé si la fórmula es buena o no es mala. Desde luego que no se puede mentir a la ciudadanía y que no puedes convertir en constitucional lo que 5 minutos antes era inconstitucional. Yo creo que la situación en Cataluña es mejor ahora que la anterior. Y creo realmente que Feijóo lo sabe, y creo que cuando él gobierne, que va a ser inmediato, va a actuar con inteligencia, porque Feijóo lo tiene para seguir sumando, porque lo que importa no son las 4 estupideces que dicen los líderes de Esquerra o de Junts o de quien sea, sino lo que piensa la mayoría de los votantes catalanes. Pero los que manipulan y los catalanes son españoles. A las mayorías de catalanes este país, son las élites políticas, son los que manipularon en 2017. Eso me preocupa lo que piensan los ciudadanos. Que por cierto, eso me preocupa lo que dice. Este país arrastramos desde la democracia de la transición, un ejercicio que es unir más y mejor a Cataluña con España y considerar que los Mossos son policía española, y eso es un trabajo que todavía queda pendiente, y yo creo que hay que trabajar. Que ha ido a peor. O que ha ido a peor. Bueno, ha ido a momentos de ir a peor, ahora va algo mejor años. Y hay que seguir mejor por este camino, convenciendo a los ciudadanos. Bueno. Y evitando debates estériles sobre la lengua, sobre... Hoy te has levantado... Tiene una discusión más profunda esto. Hoy te has levantado bizcochito. Sí. Viva la paz. Déjame 2 minutos. Paz y amor, y no voy a hacer la publicidad de aquello, y no sé qué para el salón. Ahora, vete a fumarte algo por ahí afuera. Hola, Palo. Hola. ¿Qué gente más divertida tienes en esta mesa? Sí, es una manera de calificarle. Mensajito del Leroy Merlin. Mira lo que llega por ahí. Llega el aniversario del Leroy Merlin y todo el mundo está invitado. Solo necesitas una cosita para disfrutarlo, y es que tengas ganas de ahorrar. Que tienes hasta un 40% de descuento para mejorar tu casa. Le vamos a poner una piscina a Antonio y aire acondicionado a Maite y mucho más. No te lo pierdas. Vete a celebrarlo al Leroy Merlin. Solo tienes hasta el 20 de julio. Aprovéchalo. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 7 de enero de 1969. Número de la suerte, el 5. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario con el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre de 2026. Celebramos por todo lo alto el aniversario del Leroy Merlin. Todo un acontecimiento al que tu casa y tú estáis invitados. Acércate y disfruta de ofertas a lo grande. Hasta un 40% de descuento para mejorar tu casa, poner aire acondicionado, estrenar piscina y mucho más. Ven a celebrar y ahorrar con nosotros. Consulta condiciones en tienda y web. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Cuando
acaba el partido, el Mundial continúa. Tomamos el relevo, hacemos Los protagonistas, las historias y las voces que deja cada jornada están en el partidazo de COPE. ¿Tenéis ganas de escuchar a Miquel Merino? ¿Hay salto generacional? Sí, ¿no? Sí. ¿Ya notas que les gustan cantantes que tú no sabes ni quién son? Sí, por ejemplo. Sí, utilizan términos o hablan de una manera que a mí me cuesta también hablar. De lunes a viernes desde las 11:30 con Juanma Castaño. ¿Te llaman bro? Sí. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Capítulo Guardia Civil. Hoy tiene varios frentes. Hoy ha declarado ante el juez Pedraz el actual DAO, todavía el director adjunto operativa de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, ha negado que presionara a la UCO o les pidiera ponerse de perfil, entre comillas, con las investigaciones que afectan al gobierno. ¿Cuál es el problema? Pues que todos los que han pasado hasta ahora, también guardias civiles de distintos niveles, han dicho que se lo dijo. Bueno, mañana es el turno de Mercedes González, la directora general estaba citada hoy, pero lo del DAO se ha alargado y la han citado para mañana. ¿Habéis visto la imagen de Mercedes González llegando al juzgado? Sí. ¿De qué se ríe? Es va siempre con esos dientes, con esa ¿no? sonrisa falsa, para decirle, entonces como, ¿de verdad estás para reírte con la que está cayendo? Es que fíjate, Ángel, dices, vamos a hablar de la comparecencia del DAO, de todos los mandos de la Guardia Civil que han declarado, de la directora general que va a declarar mañana, y todos lo van a hacer por un caso de guerra sucia, de corrupción moral, de un gobierno que ha intentado que las instituciones le echaran una mano para evitar que el presidente y su entorno fuera cercado judicialmente. Es que se dice pronto, que es lo que yo creo que debemos subrayar de todo esto. Ayer Villafañe también, el teniente fiscal el segundo de Álvaro García Ortiz. Estamos hablando de grandes instituciones que han sido manchadas y contaminadas por una sujeta que no era Antoñita la Fantástica. Que la sujeta era la Pringui. Claro, que no era Antoñita la Fantástica. Sí, que estaba dirigida por el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, y vamos a ver si más arriba había alguna persona también al corriente de todo esto. A mí eso es lo que me preocupa. Vamos a ver qué dice mañana Mercedes González, pero tiene... Lo mismo que ha dicho hoy Pero claro, tiene pruebas gravísimas contra ella. Se reunió como mínimo 3 veces con esta señora. Primero dijo que prácticamente no la conocía. Luego que un café, como si un café no supusiera hablar de cosas importantes como las que hablaron. Luego el GPS la localizó en varias reuniones con ella. En fin, yo creo que ha sido toda una sarta de mentiras. Mintió también al ministro. El ministro mintió en nombre de Mercedes González. Y estamos hablando que es la persona encargada de dirigir los destinos del Instituto Armado, una de las instituciones más importantes y más queridas por la población española. Bueno, todo esto se está sustanciando mientras el responsable de todo ello, luego vamos a hablar de un caso específico de la Guardia Civil, el responsable de todo ello, que es Pedro Sánchez, no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, porque es que el daño que se le está haciendo a las instituciones, eso sí va a quedar. La señora González se irá, el DAO también, Leire Díez pues probablemente tendrá que cumplir con la justicia, penas de cárcel, pero lo que van a quedar son las instituciones absolutamente hechas trizas y achicharradas. A mí, sinceramente, como periodista y como ciudadana, es lo que me preocupa. Y veo que no hay por encima ningún poder político que asuma las consecuencias de esto que está ocurriendo y que no tiene, yo creo que tiene difícil vuelta atrás, ¿eh? Bueno, yo ahí soy optimista. Creo que fijaros, en época de Roldán, que el director general de la Guardia Civil terminó en la cárcel y la institución de la Guardia Civil superó aquella etapa. Además, fue el primer director civil y salió rana, por no decir sapo. Yo creo que Mercedes González tenía que haber dimitido.
Yo creo que la Guardia Civil, como tú apuntabas, Maite, no se puede permitir lo que está sucediendo. La Guardia Civil no se puede permitir que vayan dos generales y digan una cosa y vaya un teniente general, que en la actualidad es nada menos que el DAO, y diga otra. No se lo pueden permitir. No puede ver la sociedad que los generales de la Guardia Civil, o unos u otros, mienten. Y no se puede permitir que la directora general de la Guardia Civil, cuando hay un caso en el que le dicen, no, tú te reuniste con la fontanera, Antoñita la Fantástica, como la queramos llamar, ella sale y dice, sí, me reuní. Hice esto, esta fue mi orden, inmediatamente se investigó, se hizo esto, ABC tal, y se tomaron medidas. No, ella lo desmintió. Y luego, queridos oyentes, los periodistas, los políticos y ustedes, los electricistas, los empresarios, se toman café para hacer negocios. Hombre, claro, todo. Este dice, no, es que es un té. Y quedamos a comer. Claro. Entonces, no es, claro que es una reunión. Es una, o sea, llamarle a decirle, explícale a la gente que no, yo no quedé con ella. Yo me tomé ni siquiera un café, un té, porque no tomo café. Es llamarnos, dilo tú, que yo no digo tacos. Es llamarnos a los ciudadanos como ustedes están pensando. Que yo no digo tacos, dice. ¿Lo dices en el micrófono? Que yo no digo tacos. Si te escucharan los oyentes... Si se te oye desde la frontera con Guadalajara, se te oye venir cuando conduces. Tú que lo grabas en el coche, todo, metiéndose con los otros conductores que le adelantan. Dice tú que lo grabas. Es que está de moda lo de grabar. Es que estábamos hablando en la publi sobre que se graba absolutamente todo, hay que llevar un cuidado horrible. Bueno, pues ¿sabes lo que va a decir mañana Mercedes González? Nunca jamás, que es lo que dijo en su comparecencia ante el Parlamento. Nunca jamás, nunca. Pues mire, usted realmente, si se toma en serio esto, dimita mañana. Y yo creo que también, en el mismo paquete... O que sea relevada, ¿no? El ministro... No, es que esto es un paquete entero. Pero es que no le han pedido explicaciones, es que la han justificado, es que son un grupo de trabajo. Es que entonces, cuando uno rascas un poco y dices, o sea, ¿quién es Mercedes González para ser directora general de la Guardia Civil? Una amiga de Pedro Sánchez. Una señora del PP de Madrid, del PSOE de Madrid. Diputada de medio pelo en la Asamblea Regional, bueno, que pero acabas si lo hace ahí, bien, que luego te sustituye otro que tenía otro compromiso con él, que luego ese acaba y sigue de agregado en Washington. No está mal el premio al pájaro. Ese es el que más tiene que decir. Y vuelve otra vez. Estuvo 3 meses la primera vez. Claro, es que es una falta de respeto a la institución. La segunda pata del tema Guardia Civil lo apuntaba Maite. Exclusiva de Ketty Garat en ABC, la conversación telefónica en la que el general jefe de Madrid, Fernando Mora, reprocha a su superior, el teniente general Luis del Castillo, que le dieran la orden política de dejar plantada a Isabel Díaz Ayuso en un 2 de mayo. La orden nace del Ministerio del Interior y se la transmite la directora general y al final le llega al general de zona que dice, conmigo no. Si esta decisión que está tomando el Ministerio, ¿por qué la está tomando? Por una valoración política. Es un gesto de desprecio a la Comunidad de Madrid, a la presidente de la Comunidad de Madrid. Me están utilizando, le están pegando una patada a la presidente de la Comunidad en mi culo. Le dieron una patada a Diego Pérez Los Cobos en mi culo. Eso es lo que no quiero consentir. No está mi culo para que este gobierno, este ministro, esta directora lo utilice. Luego cuando le dice el otro, ¿y esto de que las órdenes se dan y se cumplen? Y le responde Mora, no, si la voy a cumplir, pero voy a explicar por qué no voy. Eso es deslealtad. Pues mira, llámalo como quieras. Es que es impresionante. El audio entero de la conversación es escalofriante. Es que es, como bien refleja, es que es una orden política, es de contenido político, no es algo operativo, no es del trabajo de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene una función institucional de representar en según qué actos, en los pueblos pequeños van hasta en las procesiones si ellos lo estiman oportuno, y aquí el Día de la Comunidad de Madrid lo normal es que vaya los mandos de la Guardia Civil responsables de Madrid, y es una orden política, una razón más que sumamos a lo que hablábamos antes, a la petición de dimisión de Mercedes González, porque a la Guardia Civil, la directora general le tiene que dar directivas generales sobre cómo operar, sobre facilitar medios, sobre cómo organizar el cuerpo. La Guardia Civil son miembros de carrera. Y ellos saben operar, saben qué es lo que tienen que hacer, y indudablemente no se les puede dar órdenes sobre si investigar más o menos al hermano del presidente del gobierno. Hay que investigar, acercarse a la verdad, y no se pueden dar órdenes sobre una representación institucional, porque lo explica muy bien,
para que la Guardia Civil no esté en el acto donde está Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno central decide, aparte que es absurdo, mezquino y poco operativo. El problema de todos estos es que actúan en conjunto, y el problema que, lo apuntabas tú, Maite, a mí sí que me preocupa, es escuchar a guardias civiles de carrera, que no son guardias civiles cualquiera, que son altos mandos, enfrentados entre ellos por las derivas políticas. Hay una frase de la conversación cuando le dice el teniente general: ve al 2 de mayo, pero atente a las consecuencias. Sí. Uy, ¿esto también se le ocurre solo a este señor? ¿Tampoco le viene de arriba? Y le llega a sugerir que deje el cargo, que se vaya, y le dice, no, yo no me voy a ir. Yo voy a ir porque me ha invitado, con un sentido institucional, me ha invitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo no le puedo hacer ese feo. Que tú me das la orden de que yo no vaya. Yo no voy, pero voy a explicar por qué. ¿Qué quieres que llega a decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Que es que mi hija ha dado a luz? Yo creo que es abracadabrante, Ángel, la conversación, y demuestra efectivamente la obsesión que tiene este gobierno por Madrid, por la Comunidad de Madrid, porque hay que recordar que no solamente se presionó para que no fuera el jefe de zona, sino que es que desde ese año, el año pasado, Pedro Sánchez decidió que no hubiera parada militar en la Comunidad de Madrid. Los militares ya no desfilan el 2 de mayo. ¿Y a quién ha castigado Pedro Sánchez con esa decisión? ¿A Isabel Díaz Ayuso? No, al pueblo de Madrid, que le gustaba ver al ejército en la parada militar delante de la Real Casa de Correos. Conmemora el 2 de mayo, conmemora efectivamente la lucha. El alzamiento. Pero es una decisión que no va a ningún sitio. Ya. Sí, en política se toman la mayor parte de decisiones, perdona Maite, para ganar votos. Y con esto no se gana pues ¿sabes lo que es? Solo voto. La obsesión que tiene el presidente del gobierno por Madrid, por la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso. Él no consigue ganar en la Comunidad de Madrid y ha decidido que va a quedarse como tierra quemada, todo lo que él pueda destruir. Yo lo que me pregunto, y lo comentábamos fuera de antena, es ¿cuántas veces este general Mora ha tenido que recibir presiones o chantajes para que te llame tu superior y decidir grabarlo? Esto no es la primera. No. Yo si veo que me llama mi jefe, me pongo al teléfono y tal. Cuando a la tercera, a la cuarta, a la quinta, que digo, ya no puedo más, le voy a grabar porque esto es insoportable. ¿Os imagináis? Estoy seguro. ¿Y en qué situación anímica tienes que estar? ¿Y en qué situación profesional para tomar? Es que tú has visto lo de Manolo Corbí, has visto lo de Pérez de los Cobos, que son de los tuyos. Claro. Defensiva. Y para luego cómo está la situación para que esa conversación llegue a hacerse pública. Es lo que yo me refería de que no es bueno para la ciudadanía, y Mercedes González más pronto que tarde dejará de ser directora general de la Guardia Civil, pero estos señores seguirán siendo guardias civiles y el daño se lo están haciendo entre ellos. Pero fíjate que el teniente coronel Mora, el jefe de la zona de Madrid, el general Mora, le dice, yo si quieres no voy, pero voy a contar por qué. Claro. Es que esa es la clave. O sea, yo voy a atender porque le dice, de leales que tú cumplas mi orden. Eso sería deslealtad. Claro, y dice, no, deslealtad es lo otro. Poco menos, esto lo interpreto yo, que estés mezclando la política con una decisión institucional. Más o menos es eso. Lo que quieres es pues castigar a una rival política de tu jefe, porque la persona que le ordena, el tercero de Mercedes González, está cumpliendo órdenes del ministro y el ministro probablemente del presidente, y yo no voy a hacer eso. Entonces, por eso antes decíamos que cuando se contaminan las instituciones por la política, esto va a quedar muy mal. Como dice Antonio, se irán todos, se quedarán los mandos. ¿Y cómo se quedan los mandos? Porque claro, está habiendo un striptease interno en la Guardia Civil por culpa de los políticos, de los que mal mandan a los políticos y de los que hacen campañas en favor del presidente del gobierno. ¿Qué va a quedar de esa institución? Ponte en el lugar del comandante de puesto de la provincia de Soria, que es un sargento que igual esta noche sale porque le haya saltado la alarma. Cuando vea estas cosas. Del que está patrullando por la desembocadura del Guadalquivir en una patrullera viendo pasar los fardos de drogados sospechando. Del tío del Seprona que está ahora mismo investigando en el fuego de Zaragoza donde está. Ponte en el lugar de esa teniente de la UCO, que yo estuve con ella bien joven, viendo imágenes atroces de pederastia para intentar encontrar a ese cerdo, viendo la que le están montando por arriba. No, es que es impresionante, ¿eh? La directora general de la Guardia Civil, yo creo que es un puesto en el que la parte política se debe de encargar sobre todo del bienestar de los miembros de la Guardia Civil, de conseguir presupuestos para que haya medios, por supuesto, de trabajar en las operativas de coordinación en el Ministerio, pero sobre todo
dar medios. Es que hay una previa a esta conversación y es cuando Mercedes González decide llamar y decide dar la orden a un guardia civil: oye, dile al de Madrid que no vaya. Yo es que esa conversación soy incapaz de comprenderla. Soy incapaz de comprenderla por su resultado, porque no sirve para nada. ¿Y para qué? Porque es absurda, porque es de mal gusto, porque es que creo que nadie se puede permitir el decir eso. Oye, que no vaya a un acto de la Comunidad de Madrid, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué tienes tú, qué tiene esa persona en la cabeza para que dé la orden de que le diga al otro que no vaya al acto de la Comunidad? Bueno, esa delegada, cuando fue delegada del Gobierno, Mercedes González tuvo un rifirrafe con Martínez Almeida, con el alcalde de Madrid, donde le dijo públicamente: si os metéis con mi presidente, yo le voy a defender. Que institucionalmente fue nefasto, porque lo hizo públicamente ante la prensa, ante la gente. Con lo cual, una persona que tiene esa mentalidad: si os metéis con mi jefe, yo como delegada del Gobierno no voy a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la seguridad de aquí. No, yo voy a defender a Pedro Sánchez. Bueno, con ese espíritu ha ido a la Guardia Civil. A ver si me caben 2 temas más. 1. El Consejo de Seguridad Nuclear no ve problemas en que Almaraz siga abierta hasta 2030. Esto es pasado mañana, tampoco tiremos cohetes. La decisión final está en manos de Sarah Gessen, que hace unos meses estuve yo con ella en su despacho, la vicepresidenta, y nos dijo esto. Cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay. El Gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas. Y si hay propuesta de las empresas, podemos replantearlo. Lo analizaremos. Pues ya tienen tarea. En 1 minuto, Antonio. Bueno, yo creo que no tienen excusa ya. Yo creo, intuyo, es decir, es cierto que el Gobierno por ideología quiere acabar con la energía nuclear. Yo creo que todavía no ha llegado el momento en el que se pueda tomar esa decisión. Creo que pensando en el apagón, creo que van a permitir que Almaraz llegue a unos años más. Esa es la excusa, sí. Sí, en el apagón supimos que se había ido demasiado rápido, no se habían tomado las decisiones técnicas correctamente. Yo creo que la vicepresidenta Gessen es una persona informada. Yo creo que es de los miembros del Gobierno que desde luego tienen currículum para dirigir, y lo que tiene que decidir el Gobierno es qué quiere ser de mayor. Y lo deben decidir también todas las democracias europeas. No se puede estar pendiendo una ideología antinuclear. En Europa lo tienen muy claro. Y sin embargo, efectivamente, las decisiones que toma la Comisión, donde tenemos, por cierto, a una vicepresidenta que lo era también aquí, como Teresa Rivera, están haciendo precisamente el discurso contrario. Si hubiese mayores autopistas eléctricas, para que nos entendamos, con Francia, podríamos llegar a... Francia es otro país que defiende... Sí, pero como si la energía nuclear entendiera... No, aquí están los Pirineos. No, pero como Francia las tiene, tú te apuestas claramente por la solaridad eólica y cuando te hace falta importas, y cuando no exportas. Pero es que los de Francia no son tontos. O sea, pero eso se podría permitir. El problema está en que necesitamos una mayor infraestructura y una mayor conexión europea de electricidad. Oye, mirad qué noticia. Estoy leyendo en El Mundo que me parece... El ayudante de Donald Trump, encargado del teleprompter, ¿la habéis visto? No. Es apasionante. Bueno, para quien no esté en el argot, se trata de la maquinita por la que tú lees tu discurso para la tele, que parece que estás mirando y que te lo sabes. Bueno, el encargado de Trump, encargado del teleprompter, ganó $90,000 en apuestas sobre lo que Trump iba a decir en los discursos. Es decir, como yo tengo el discurso cargado y en Estados Unidos apuesta todo, apuesto a que va a decir que la inflación va a ser del 2%. Joder, la gente no, va a decir del 3, no, del 1. Claro, tú tienes el discurso, vas y ganas una pasta. El Méndez se llama Gabriel Pérez. También tela con la que está cayendo. Pues un listo tipo con iniciativa. Sí, bueno, habrá aprendido de Trump a sacar dinero debajo de la piedra. Te voy a decir una cosa. Aún así arriesgaba. Porque puede decir lo contrario. Puede decir lo que pone hoy al minuto. O inventarse cualquier cosa. Dice, los reguladores creen que el tal Gabriel Pérez, asistente del presidente desde hace 10 años y uno de los cargos mejor pagados de la Casa Blanca, se lucró al conocer por anticipado el contenido del discurso sobre el Estado de la Unión, imagínate, o el discurso de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. ¡Qué morrazo! Me parece fantástico. Pero fíjate, se puede leo aquí, se puede arriesgar dinero al número de veces que Trump pronuncie la palabra Hormuz en un discurso. O sea, hasta apuestan por eso. Si va a decirlo 1 vez, 2 veces, 3 veces... Pues, en fin. ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de apuestas las elevas tú en la casa de apuestas. Quiero decir, tú dices...
Yo apuesto esto y la gente puja. ¿Qué ocurre? Que él apostaba sobre seguro. Lo que yo me pregunto, creo que es la pregunta oportuna, es si Trump, conociendo la trayectoria de Trump, le va a despedir o le va a dar la enhorabuena. O está con chaval. O le va a nombrar secretario de Defensa. O jefe del Tesoro norteamericano. Le va a nombrar jefe del Tesoro. No, me dice Alberto que le ha despedido. ¿Ah, sí? Sí. Por listillo, ha dicho. Eres más listo que yo y más listo que yo no hay nadie. Bueno, en fin. Porra para el domingo. España-Argentina, Maite. 3-1 gana España. Goleada contundente de España. Ya, pero afina un poco. 4-0. Es que los gallegos sois la leche, ¿vale? Los gallegos de Albacete somos la leche. 4-0. Joder, tío. Ahora. ¿Y tú, Ángel? Yo creo que 2-0. Vale. Es la que he puesto en la porra aquí en la web. 3-0. 4-4. ¿A 4-0? Te has ido... Bueno, 4-0. Te has venido arriba, Antonio. Tiene que jugar como está jugando y no ¿Os caer acordáis en el fútbol argentino? dónde visteis el gol de Iniesta y con quién? Sí. Yo en el periódico estaba una vez. Es imposible olvidarlo. Sí. Ese momento lo recuerdas y dices, estaba aquí con este, me abracé con aquel o tal. Pero seguro. a ver, ese momento hay que irlo para atrás. Porque 16 el otro años. día me preguntaba un chaval joven, pero ¿tú qué recuerdo tienes del primer mundial? Que yo, nítido, es el del 78, cuando lo ganó la Argentina de... Antonio, eres muy mayor. Sí, soy muy... Ángel y yo no habíamos nacido en ese Ya lo sé. Pero claro, y del 78 hasta el 2010 es caer en cuarto una vez tras otra, una vez Sí tras tienes otra. años, sí, te enrollas contando cosas rarísimas de los y tiempos. lo que le interesa a los... Abuelo Cebolleta. Gracias, Maite. Adiós. Tengo a España pensando en el Mundial de Argentina. España. Hasta luego, Antonio. Adiós, buenas noches. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Para toda una generación, este domingo será la primera vez. España va a jugar la final de la Copa del Mundo. Porque 16 años después, volvemos a una final del Mundial. ¡Vamos con la furia! Y volveremos a soñar con España, a emocionarnos, a hacer historia. Un camino en búsqueda de la segunda estrella. Este domingo, desde las 3 de la tarde en COPE, la finalísima del Mundial. España-Argentina. Toda la previa, el ambiente y la emoción de un país con los números 1 del deporte en directo desde Nueva York. Está llegando el autobús. Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade en tiempo de juego. Sale a cantar España. Y después, todo lo que deje la final con Juanma Castaño. Vive en COPE un partido para la historia. ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! Y junto a nosotros, otro número 1, Verisur, líder mundial en clientes de alarmas. Verisur. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. 4 años de espera terminan cuando arranca el Mundial. Porque en ese momento se libera la tensión, las emociones suben y la pasión estalla. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de Budweiser. Let it pour. Budweiser, cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Budweiser recomienda el consumo responsable, 4,8 grados. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Las imágenes tomadas desde el aire de la zona cero son estremecedoras. Es importante determinar la causa exacta y esas familias tienen derecho a una investigación exhaustiva. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea editorial. Cadena COPE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que la ley de amnistía no colisiona con el derecho comunitario en lo que atañe al terrorismo, ni compromete los intereses económicos de la Unión. La sentencia responde a las dos cuestiones prejudiciales que en su día plantearon el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Que el TJUE se pronuncie en esta dirección no dice nada sobre la idoneidad de la amnistía ni sobre su encaje en nuestro ordenamiento constitucional. Reducir aquel favor al independentismo a una cuestión meramente técnico-jurídica equivale a renunciar a su evaluación ética y política. La medida constituye una transacción de intereses privados en la que el PSOE, representado por Santos Cerdán, se comprometió a desactivar selectivamente el imperio de la ley a cambio de los votos de Junts necesarios para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Aquel pacto, injusto y desleal con la igualdad de todos los españoles, convirtió al Código Penal en moneda de cambio para comprar voluntades a costa de tensionar las costuras de nuestro orden constitucional. Su condición perniciosa no deriva de su coherencia con el ordenamiento jurídico, por discutible que ésta resulte. Deriva de que se tramitó por un interés privado, se redactó de la mano de sus beneficiarios directos y contravino el compromiso explícito que tanto el propio presidente como 11 de sus ministros habían asumido públicamente al rechazar, antes de las elecciones, cualquier amnistía por ser inconstitucional.